Buenas tardes a todos. El día de hoy les damos la bienvenida a esta nueva ponencia impartida por el doctor Héctor Manuel Paredes Vázquez, One en Global Encefalopatía Traumática Crónica. Doctor Paredes es médico psiquiatra y actualmente maestro en educación. Como médico psiquiatra atiende pacientes con patologías mentales como son trastornos afectivos y de ansiedad, trastornos psicóticos primarios y secundarios, y su experiencia de alta nivel es de trastornos del sueño. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes. Ya ve, con esto de la tecnología, para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a hablar de uno de los temas, así como que dices, ay, pero ¿por qué ese tema, no? Porque al final de cuentas es como más neuropsiquiátrico, ¿no? Entre la neurología y la psiquiatría. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que han estado afectando sobre todo al mundo del deporte y que ha generado mucha controversia, como es la encefalopatía traumática crónica. Entonces, vamos a hablar acerca de Mike Webster y las consecuencias de la ETC para los exjugadores de fútbol americano. Vamos a empezar con ¿quién es Mike Webster? Si alguno de ustedes vio la película de Concussion, ¿no? Perdón mi inglés, con Will Smith, entonces hablaban de este personaje, Mike Webster, ¿no? De pronto uno que ve la película y dice, ¿y quién es ese señor, no? Que se andaba metiendo tiner en un auto. Entonces, Mike Webster, también conocido como Iron Mike, es uno de los principales íconos de la ciudad de Pittsburgh con relación a los Steelers, ¿no? A los acereros de Pittsburgh. En este caso, vamos a ver que él era centro. Él se desempeñaba con la posición de centro. Él jugó aproximadamente 14 años con los Steelers, donde ganó 4 Super Bowls. Jugó también con los Jefes de Kansas City. Y al final, como suele pasar, ¿no? Ahorita como con Tom Brady, ¿no? Que toda su carrera con los Patriotas y ahorita pues ya está con los Bucaneros, así es tipo de situaciones. Y él jugó más de 240 juegos, ¿no? A lo largo de estas 17 temporadas. De hecho, era Iron Mike porque era raro que él perdiera uno de las jugadas, ¿no? Entonces, ¿él qué logró? 4 campeonatos del Super Bowl, él fue lo que consiguió, 4 campeonatos de la American Football League, él fue elegido a 9 Pro Bowls, 5 veces formó parte del primer equipo de la NFL, uno de los 100 mejores jugadores de la historia de la NFL. Él se retiró y de hecho retiraron los Steelers, ahí en el Heinz Field está como el homenaje a este jugador, y él fue inducido al Salón de la Fama en el año de 1997, ¿no? Un gran jugador, de hecho uno de los mejores centros de la historia, y que inclusive él cuando fue inducido al Salón de la Fama ya empezábamos a ver que había problemas, ¿no? Sobre todo problemas al momento de hablar, tenía mucha dificultad para ya empezar a articular algunas palabras e inclusive encontrábamos que le costaba trabajo lo que era la velocidad en el procesamiento de su pensamiento, ¿no? Él no se puede sacar mucho de su discurso del Salón de la Fama, ¿no? Me gustó este apartado que él tiene en el cual tú fallas si no terminas el juego, tú terminas y ganas, ¿no? Y que a la larga, ¿qué tanto le afectó esa pasión para su vida posterior, ¿no? 50,000 choques, haciendo alusión a los contactos casco a casco que ha tenido o que tuvo a lo largo de su carrera. Entonces, ¿por qué viene la cuestión con Mike Webster? Él es un parteaguas para lo que hablamos de la encefalopatía traumática crónica en jugadores de americano. No como tal en la enfermedad, porque ya había sido descrita muchas décadas antes. Entonces, él murió a temprana edad, él tenía 50 años, y lo relevante del caso de Mike Webster fue que él terminó en condición de calle. Una persona que ganó miles de dólares, a lo mejor no los millones, porque en esa época, en los 80, pues no ganaban tanto los jugadores, eso vino ya después, pero él tenía una buena fortuna y la despilfarró, y de pronto empezó con muchas conductas aberrantes, empezó a mostrarse agresivo, a tener problemas sobre todo en la relación con su familia, se separó de su esposa, él terminó viviendo en un auto, como lo señala la película, en condición de calle, y en el cual de pronto él ya traía como ideas delirantes, de persecución, de eventos alucinatorios, y prácticamente vivía en condición de calle. Inclusive, cuando tú ganas el Super Bowl, te dan anillos por cada campeonato, y él los vendió, hasta inclusive los vendió a cosa de nada, y se quedan como, ¿qué está pasando? Varios excompañeros le quisieron apoyar, él no lo permitía, y desafortunadamente él fallece a la edad de 50 años en condición de calle, que de hecho lo muestran en esta película. Entonces, a raíz del caso de Mike Webster, crece el debate por cuáles son las consecuencias a largo plazo en los jugadores de americanos, sobre todo las consecuencias médicas, que es lo que está sucediendo. Entonces, esto es lo que estamos encontrando últimamente.
todo este tipo de noticias, no solamente de Mike Webster. Tenemos algunos otros casos, como son el de Junior Seau, exjugador de los Cargadores, ¿no? Acá de San Diego, bueno, ahora de Los Ángeles, que se llama. Tenemos también casos como, por ejemplo, en el caso de Aaron Hernández, que inclusive si ustedes lo llegaron a ver, fue mucho el revuelo porque él siendo un jugador que estaba destinado a ser una gran estrella, junto con los logros que estaba haciendo con Gronkowski, estos dos tight ends, ¿no? Con los Patriotas, y de pronto es acusado de asesinato y de ahí se viene para abajo todo. Al final termina suicidado en su celda, ¿no? Se ahorca y se hace un estudio a su cerebro y de pronto dicen, ah, caray, tiene 27 años, pero tiene el cerebro como alguien de 70, o sea, y que inclusive se han empezado a hacer algunos artículos acerca del caso de Aaron Hernández y si uno le gustan estos servicios de streaming, tenemos, por ejemplo, el caso de una serie, ¿no? Que inclusive la mente del asesino, pero ya se desvirtúa totalmente, pero eso es lo que está pasando, ¿no? A final de cuentas, ¿cuál es la consecuencia de jugar fútbol americano? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que no nos habían dicho? Y aquí dicen entonces el jugar americano, ¿qué es lo que va a provocar? ¿No? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque si lo analizas, pues te golpeas la cabeza, ¿no? Como dicen, si te golpeas la cabeza, puedes quedar como con un daño, ¿no? Pero bueno, aquí viene el enemigo silencioso, el ETC, encefalopatía traumática crónica. Sí se llama la enfermedad y que ahorita vamos a ver en qué consiste. Entonces, primer punto, es una enfermedad neurodegenerativa, así como es el Alzheimer, así como son otras demencias como el Parkinson, ¿no? Cuerpos de Lewy, en el cual hay una acumulación anormal de una proteína que se llama tau. Esta proteína tau forma parte de las neuronas, del engramado de las neuronas, y que si se le pone fósforo o se hiperfosforaliza, de pronto esta neurona, pum, empieza a tener afectaciones y se va perdiendo. Entonces, se ha visto que para ser denominada la enfermedad debe haber el antecedente de traumas craneales de carácter repetitivo. Entonces, ojo, si ustedes vieron la película de Will Smith, como le dijera, vamos a ver que esta enfermedad, yo cuando la vi la primera vez, yo no sabía el tema, ¿no? Ay, la ves la película y dices, oye, qué padre, el doctor Bennet Omalu fue quien le da el título a la enfermedad. Y oh, sorpresa, no fue Bennet Omalu, que de hecho te lo dan a entrever, ¿no? Como, ¿qué nombre le pusiste? Y dices, oye, entonces el doctor Bennet Omalu puso el nombre. No, el nombre ya viene desde tiempo atrás. Este fenómeno fue descrito desde la década de los 20. De hecho, el primer nombre era el Punch Drunk Syndrome. ¿Y por qué se le llamaba así? Porque este tipo de cambios que iba a haber en la persona del comportamiento, cambios a nivel motriz, fueron descritos en boxeadores amateur. Anteriormente, antes en el box había estas como competencias amateur, donde en las ferias, carnavales, veías pues, peleando a los aficionados y pues de pronto sucede que Marlan empieza a ver los cambios descritos en uno de estos púgiles, ¿no? Amateurs, en el cual de pronto su comportamiento era un comportamiento bobo, pueril, muy infantil, y en el cual él empezó a deteriorarse a los 30 y tantos años y terminó en un asilo. 10 años después, Millspo empieza a denominar este cuadro como demencia pugilística, en el cual los boxeadores de aquella época, algunos, no todos, empiezan a tener problemas de deterioro neurológico, donde hay dos situaciones importantes, afectaciones motrices, como es a nivel motor y del habla, así como afectaciones a nivel del estado de ánimo y del comportamiento. El nombre como tal de encefalopatía traumática crónica surge con Bowman y Blow en el 40. No fue con Bennet Omalu en la película como uno diría, ay, sí, no es así. Yo también, ya ven, Hollywood no enseña historia, pues, ni modo, yo no sabía de historia. Entonces, ellos hicieron la primera descripción en un boxeador de 28 años. De hecho, originalmente se llamaba encefalopatía traumática aguda, pero al ver que este joven dejó de boxear 18 meses y continúa con los síntomas, por eso se le llama crónica. Entonces, originalmente era descrito en boxeadores, ¿no? Grandes casos. De hecho, uno de los más relevantes, Mohamed Ali, ¿no? Aquellos que han visto la historia de Mohamed Ali, un personaje excepcional, todo un parteaguas para el box y que desafortunadamente terminó en una condición muy, muy deteriorada, ¿no? Sobre todo por esto del parkinsonismo, que sí, yo les recomiendo que vean un documental que se llama Holmes y Ali, que es de estos de ESPN, donde te van mostrando cómo Ali a sus 37 años ya tenía muchas fallas importantes de manera cognitiva y de hecho uno dice, ¿por qué lo dejaban pelear así, no? Esa pugilística decían, es que ese es de boxeadores porque tienen alteraciones motrices. Y en los de americano, no, porque esos no tienen. O sea, eso es por otras causas, ¿no? Hacer los esteroides, hacer estilo de vida, pero no es esto. Entonces había la separación.
Sucede que de pronto hay más descripciones en los cuales se va viendo que no era exclusivo de boxeadores, sino que también en otras actividades de contacto, entiéndase fútbol americano, entiéndase rugby, entiéndase hockey, también empiezan a ser descrita esta enfermedad. Y sucede que hasta la década de los 70 se da la primera descripción histopatológica de la enfermedad, en el cual se describen estas marañas neurofibrilares que también encontramos en enfermedades como en Alzheimer, pero estas marañas las describen en boxeadores. Entonces, viene este artículo, pronto Mike Webster fallece, se le encarga a Benneto Malú que se le haga el estudio, la necropsia del paciente, y dentro de esa necropsia empieza a haber algunos cambios llamativos que orientan hacia esto. Que al inicio era como una revolución, ay, ¿cómo está sucediendo eso, no? Y como siempre sucede, el pobre de Mike Webster tenía cambios y pues nadie hacía nada, ¿no? Sí, pues te ayudo, pero todos calladitos, ¿no? Entonces, a raíz de esto empieza a haber más descripciones de exjugadores de fútbol americano con consecuencias de encefalopatía traumática crónica. Pero es hasta el año 2016 que se da el primer consenso para la descripción histopatológica del cuadro. Y ojo, aquí es importante porque no es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico neuropatológico. Entonces, como vamos a ver, la bibliografía de lo que es demencia pugilística, llamada también encefalopatía traumática crónica, casi no había artículos. Como van a ver, se va encendiendo. Aquí donde está la marca es la cuestión del artículo de Omalu y de pronto, ¡pum!, se dispara. La mayoría que revisa este tema van a encontrar bibliografía reciente y en el cual todavía hay controversias a pesar de todo esto que está sucediendo. Y todo esto viene dado por el interés. Desafortunadamente, cuando hay este tipo de situaciones, no nos mueve el interés científico, nos mueve el amarillismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue la mujer? ¿Le habrán dado algo? ¿Se drogaba? Cuando en realidad había una condición. Y esto es importante porque a raíz de este tipo de materiales, uno consideraría, oh, entonces jugar americano me va a generar daño. Y ojo, esto es lo que quiero que quede claro, no todas las personas que juegan americano van a desarrollar esta enfermedad. Y otra, también no es sano estarse golpeando la cabeza aunque utilice un casco contra otra persona, eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero entonces, algo de números. En Estados Unidos, el fútbol americano es como el deporte tradicional, a pesar del béisbol, y se ha dicho que más de 200 millones de personas practican deportes de contacto, siendo más del 70% las personas que practican fútbol americano. Se comenta que en promedio de más de 1.5 a 3.8 millones de concusiones o contusiones se dan en los deportes, siendo las mayores en el fútbol americano. Las consecuencias tanto a corto como a largo plazo son problemas de salud pública, pero aquí vendría la situación, ¿cuáles son las consecuencias, no? Entonces, el caso Webster marca un parteaguas, pero en realidad ya había advertencias del impacto. No es de que hoy nadie se había dado cuenta, ¿no? Ya había, pero nadie les prestó atención. Años atrás, esta es la foto, el primer jugador que utilizó casco. Originalmente el fútbol americano era sin casco, era la Viva México. Retomemos que el fútbol americano, pues se podría decir que es una variante del rugby, ¿no? Si a ustedes les gusta el rugby, pues está la Viva México, ¿no? Aquí en este caso se jugaba sin casco, pero aquí tenemos al primer jugador de la historia que utilizó un casco. Él es Joseph Reeves, era médico naval y que de pronto por tanto golpe el doctor le dijo, te das otro golpe y te vas a quedar mal. Entonces, él acude en Anápolis ahí con un zapatero y le dice, oiga, hágame un casco, hágame algo que me proteja la cabeza porque quiero seguir jugando fútbol americano porque esta es mi pasión. Entonces, ¿qué sucede? Que le hacen su casquito y de ahí empiezan ya estas variantes de lo que es ahora el casco de fútbol americano, que a pesar del casco, pues sí amortigua, pero no defiende totalmente el golpe. Entonces, de ahí nos saltamos hasta la década de los 30, cuando ya empieza a ver la descripción de algunos jugadores de fútbol americano que empiezan a tener fallas de memoria y problemas de atención. Y de hecho, inclusive se les incluye con el síndrome del punch-drunk boxers, pero también de football player, o sea, no solamente es del boxeador, sino de jugador. Y sucede que viene Frank Scully, él jugaba fútbol americano en la Universidad de Columbus y él fue médico, y describe a 7 compañeros que tienen fallas motrices, demencia y que tienden a vagabundear después de haber jugado en la universidad, ¿no? Pero, pues, entonces llegamos al punto de la mayoría sabemos que jugar americano tiene consecuencias, ¿no? Si yo agarro y me golpeo contra la pared, aunque use un casco, va a haber consecuencias. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Aquí ha habido siempre comités, bueno, no siempre, sino desde la década de los 60, comités para proteger al jugador.
De hecho, se han hecho comités sobre todo con los equipos, comités sobre todo en la protección de reglas para que el jugador no tenga tantas lesiones. Aquí entendamos las de la cabeza. Entonces, hay un comité que estandariza los equipos de fútbol americano, entiéndase, pues lo que es casco, lo que es protectores, ¿no? Y en el cual da todos esos parámetros que se debe utilizar tanto en colegial como en profesional, porque nosotros cuando vemos a alguien que juega en la NFL, no es alguien que empezó a jugar apenas, es alguien que desde chico ya estaba sometido su cuerpo a este tipo de agresiones, que actualmente afortunadamente ya hay muchas variaciones y que ya no se permite que en infantil ni tampoco a nivel de lo que sería la secundaria se estén golpeando, ya no permiten eso. Entonces, hay un comité que surge en los 70 sobre lo que es el daño cerebral leve, ¿no? En el cual se ven las consecuencias agudas y crónicas y que se desarrollan serie de investigaciones con aspectos biomecánicos y se desarrollan protocolos. ¿Por qué? Porque cuando yo juego americano, yo tacleo. Durante el tacleo, mi cerebro puede tener varios tipos de lesiones. La más común es la aceleración lineal. Vamos, balón, giro y ¡pam! El golpe. Otra es la desaceleración del campo. Me taclean y vamos para atrás. Te golpeas contra el campo. O la desaceleración por otro jugador. Muchas veces, pues, como taclean, vámonos, como los carneros, ¿no? Vámonos. Entonces, esa es como mi cerebro se puede lesionar. Entonces, se han hecho este tipo de estudios en el cual se utilizan análisis de video. Antes de que surgiera el caso de Webster, era muy común de pronto ver, los 5 o los 10 mejores blitz de la semana y veías, pero unos golpes que, hijo, hasta uno le dolía, ¿no? Es que escuchaba, ¡pah!, cómo tronaba. Ya eso ya no se permite. Ya, si se dan cuenta, ya no están permitiendo que veamos el top 10 de blitz de la historia. Ya no hay eso porque fomentaríamos la agresión. Entonces, se hacen este tipo de estudios con varias cámaras. La NFL, junto con este comité, hizo varios estudios en los cuales ponían cámaras en diversos ángulos para ver la cinética del golpe y lo representaban con dummies, con estos dummies o con otros objetos para ver cómo era la representación del golpe y llegaban a esta conclusión. Cuando yo tengo un jugador que golpea, si se dan cuenta, la mayoría es con la parte frontal y no hay una contusión. El que golpea rara vez se va a lesionar. El que tiene el problema es el que es golpeado, sobre todo porque puede estar indefenso, porque viene haciendo un cambio de movimiento o porque también va a recibir el impacto que viene de la otra persona. Y como vamos a ver, sobre todo, las contusiones van relacionadas con golpes a nivel lateral, que sería más como esta desaceleración de tipo rotacional, ¿no? Vamos a entender que si yo tengo constantes golpes, lo que va a generar son cambios a nivel neurobiológico. Sobre todo va a empezar a generar cambios en proteínas, como sería la proteína tau, ¿no? Esta hiperfosforilación, que a su vez conllevaría cambios junto con la inflamación, que generaría degeneración axonal, pérdida de neuronas, ¿no? Que a su vez traduciríamos en pérdida neuronal con la consecuente atrofia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de considerar en los jugadores de americano? Primero, ¿a qué edad empezó a jugar? Segundo, la frecuencia con que estaba jugando. Y también incluimos prácticas, porque acuérdense, un jugador de americano tiene prácticas y en la práctica no es como, ay, no pasa nada, sino también se golpean. La severidad del golpe, porque no es lo mismo que yo sea el pateador. O sea, el pateador es el que menos riesgo tiene de sufrir una contusión, aunque sí las hay. No es lo mismo un pateador a un corredor, al running back o a un hombre de línea. No va a ser lo mismo. También el tiempo que está jugando y otros factores que se deben de analizar, que los vamos a mencionar más adelante. Pero entonces, en los últimos años es más frecuente escuchar los casos trágicos, ¿no? En el cual, por ejemplo, está un estudio muy bueno del grupo de McKee y colaboradores, que gracias a este estudio se dan el primer consenso para dar el diagnóstico neuropatológico de esta enfermedad. Se estudiaron 110 cerebros de exjugadores de americano. La mayoría pertenecía a hombres de línea, dígase de lo que eran sobre todo ofensivos. Había corredores, había lo que eran los defensive backs, que son estas personas que son de la defensa, ¿no? Que están ahí, en la línea, los linebackers, y teníamos también quarterbacks, receptores, y de uno diría, ay, pero ¿qué está pasando, no? Entonces vamos a ver que los rangos de edad, ojo, no es que aumente la mortalidad, ¿no? Porque no todos los jugadores de americano se están muriendo a temprana edad. También mueren a los 70, 75 años, pero sí la calidad de vida. Y en el que hay casos trágicos donde han terminado en asesinato o han terminado en suicidio. Y no son todos, ojo, no son todos. No todos los casos terminan de manera trágica. Hay otros, por ejemplo, Ken Stabler, la serpiente, él padecía cáncer de colon, murió por complicaciones de cáncer de colon, pero él pidió
que fuera revisado su cerebro. Él donó su cerebro para esto, porque él ya notaba algunos cambios, que es el primer consenso para los criterios diagnósticos de la enfermedad. Son muy técnicos, en el cual lo que van a requerir son lesiones patognomónicas provocadas por esta hiperfosforilación de proteína tau. Eso es lo primordial, pero ojo, ahí hay otro punto. Originalmente se pensaba que esta enfermedad era provocada solamente por la proteína tau y decían, oh, es que es pura proteína tau, por eso también es la diferencia con Alzheimer, porque esa es proteína beta amiloide, ¿no? Actualmente no, también se ha incorporado el papel que juega la proteína beta amiloide o también el TDP-43, ¿no? Entonces, vamos a tener que tenemos algunas lesiones características que la van a diferenciar de otras enfermedades, entiéndase Alzheimer, como podría ser la distribución. En el caso de esta enfermedad va a tener una distribución más superficial a nivel del volumen cortical. Tenemos también la región a nivel hipocampal en los cuernos de Amón, en la segunda parte, y también en los núcleos subcorticales. Y también vamos a encontrar algunos otros elementos que no son propiamente de proteína tau, como serían esta dilatación desproporcionada del tercer ventrículo, ¿no? Que de pronto pues no es simétrica, u otros signos como la atrofia de cuerpos mamilares, entre otros, ¿no? Y esto es lo que dice el consenso, o sea, no es nada más agarro, tengo un cerebro, un estudio y pum, sino que tengo que hacer análisis en varias regiones de mi cerebro, tanto corticales como subcorticales. Entonces, no nada más es agarro una parte y pam, pam, se acabó, sino que realmente es un estudio en forma. El diagnóstico sería post-mortem, no se podría el diagnóstico confirmarlo en vida, no habría la manera todavía. De hecho, se está buscando biomarcadores que ayuden para detectar esta enfermedad, considerando su sensibilidad y especificidad. Entonces, los síntomas son diversos y llega a generar confusión porque dicen, ay, no es que es Alzheimer, pero en realidad tenían esta enfermedad. Entonces, estas serían algunas de las diferencias. La distribución, por ejemplo, una es más superficial, la otra es más profunda. En lo que es los surcos cerebrales, una es más profunda y la otra no afecta esa parte. Una distribución perivascular, como sería en la ETC, cosa que no sucede en la enfermedad de Alzheimer. Y también tenemos la estadificación, ¿no? Tenemos la propuesta que fue retomada de McKee del 2013 versus la de Braak de Alzheimer y vemos, por ejemplo, que en esta enfermedad desde un inicio ya hay una lesión a nivel cortical, cosa que en Alzheimer solamente en estadios más avanzados ya hay un involucro a nivel cortical. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver, también incluye lo motriz, incluye también lo cognitivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una serie de síntomas que pueden en este caso combinarse o decir, ay, es que a lo mejor es Parkinson, no, es que a lo mejor es Alzheimer. Entonces, como vamos a ver, no solamente es un grupo de síntomas en particular, sino que es muy variable la presentación y no todos van a manifestar lo mismo. No todas las personas van a manifestar síntomas afectivos, no todas las personas van a manifestar agresividad, no todos van a manifestar síntomas motrices tipo Parkinson. Eso es algo importante. Pero si hay clúster, de hecho hay una propuesta de dividir en dos esta enfermedad. Subtipo 1, en el cual la persona tendría una presentación más tardía con un predominio de síntomas motrices y cognitivos y un subtipo 2 de una presentación más temprana con predominio de síntomas afectivos y de carácter conductual. Entonces, como vamos a ver, hay cambios. La persona puede tener depresión, irritabilidad, agresividad, puede haber ideas delirantes, puede haber eventos alucinatorios, puede haber explosiones de esta agresividad, pero contenida explosividad, pero a más no poder, desconfianza, fallas en el lenguaje, fallas en lo que es las articulaciones, fallas sobre todo al escribir, o sea, muchos problemas, ¿no? Entonces, algo que quede claro, no todas las personas que van a practicar fútbol americano van a tener esta enfermedad, porque sería muy fácil decir, ay, juego americano, el 100% la desarrolla. No es así. De hecho, por ejemplo, en el estudio de McKee, por ejemplo, de esos cerebros que se revisan, con el probable, esos cerebros estaban pensando en la enfermedad. Ojo, es importante señalar, no fue como aleatorio. Solamente un caso no dio ETC, ¿no? Y entonces, a ver otros casos, no todos los jugadores van a dar ETC. ¿Por qué? Porque hay otros factores de riesgo. Sabemos que los traumas son necesarios para desarrollar la enfermedad, por eso es traumática crónica, por eso se llama así. Pero vamos a encontrar que esta enfermedad comparte características clínicas con otras enfermedades. No se sabe de manera adecuada la incidencia ni la prevalencia, o sea, están muy en pañales todavía la enfermedad dentro de la clasificación internacional de las enfermedades. Y ojo, hay que considerar que hay otros factores de riesgo, que no solamente son los traumatismos y que esos factores de riesgo tienen que ver con la vida del deportista como tal.
Entonces, un jugador de americano, sí, está sometido a los golpes, totalmente de acuerdo, pero hay jugadores que tienen abuso de sustancias, hay jugadores que tienen abuso de medicamentos, entiéndase, esteroides. Hay factores genéticos que juegan un papel fundamental, ¿no? Tenemos también lo que es, en este caso, algunos hábitos, como por ejemplo el cigarrillo. Hay personas con la dieta. Si ustedes ven la dieta de un jugador de americano, pues es una persona atlética, pero tenemos personas que pesan 160 kilos. Y dices, ay, ¿cómo corre? Corre más que yo. Sí, pero son personas que tienen dietas de 12,000 a 15,000 calorías diarias, ¿no? Y te quedas, ay, nanita. O sea, dices, yo no comería eso ni en una semana, yo creo, ¿no? Entonces, hay también condiciones médicas, ¿no? Si yo padezco de diabetes, si yo padezco hipertensión, si yo padezco de la tiroides, y también tenemos la edad como factor predominante. Y que esto es muy llamativo porque tenemos casos aislados como el de Aaron Hernández, que un joven de 27 años fallece y que tiene una estadificación grado 3 del CTE, o sea, ya está muy avanzado, siendo que es una persona demasiado joven. Entonces, vamos a ver que esto ha simbrado la NFL, ¿no? De hecho, si ustedes ven la película, si no parece comercial, los invito a ver la película, van a encontrar todos los cambios que se dan en la NFL, ¿no? Y de hecho es como esta mafia, ¿no? La NFL de, ay, no reconocemos y sigan ahí, ganamos dinero, ¿no? Casi así. Que sí, en parte tiene razón, ¿no? Pero en otras cosas no. Entonces, ¿qué están haciendo para prevenir? Porque ese es el punto. Es como si yo me dedico a las luchas, pues, ¿qué me van a hacer para cuidarme, ¿no? Si yo te estoy generando un dinero, ¿tú cómo me cuidas? Entonces ahí entraríamos a las cuestiones del cuidado. Entonces les comentaba, en el caso de la NFL sí ha hecho algunos cambios, no todos. Al inicio era difícil reconocerlo porque imagínense toda la cantidad de demandas que empezaron a lloverles, sobre todo de exfamiliares, de exjugadores de americano. Inclusive hubo una compensación para la familia del difunto Mike Webster, que inclusive la familia estaba molesta, pero pues dices, bueno, está bien, tú veías cambios en tu pareja, ¿por qué no es algo, no? Pero bueno, entonces en este caso sí ha habido grandes demandas, inclusive hay actualmente más bibliografía de los aspectos legales que conlleva lo que es actualmente el CTE o la ETC y el jugar americano, que inclusive hubo un forzamiento a que la NFL reconociera que sí hay consecuencias y que no es algo fácil. Es como cuando la industria tabacalera reconoció que el usar cigarrillo tenía consecuencias médicas, no fue fácil, ¿no? Ahorita ya se nos hace fácil ver los cigarrillos y pues el etiquetado de, pues te da cáncer o las imágenes estas medio grotescas que son necesarias, pero pues antes no, o sea, no era tan fácil. Yo cuando era chico veías los anuncios de todas las marcas de cigarros y ahora ya no, afortunadamente. Ahora lo que se está viendo es que en el fútbol americano sí se esté estipulando que al jugador se le eduque las consecuencias para que en este caso él determine si quiere o no el jugar americano, que esté bien estipulado, que yo sé qué consecuencias voy a tener jugando fútbol americano, que yo sepa que a lo mejor a largo plazo voy a tener problemas y que no voy a ciegas. Porque muchas veces, si lo vemos desde un aspecto popular, el fútbol americano es el deporte, si no es que el más popular, ya desplazando al béisbol, y en el cual, pues como dicen, el fútbol americano es tan popular que ya desplazó inclusive en el otro lado al día dispuesto para celebrarle a nuestra religión, ¿no? O sea, es tan fuerte el impacto, ¿no?, que tiene el fútbol americano que mucha gente está teniendo en ese aspecto. Entonces, se han puesto en forma programas como el de Play Smart, Play Safe, que surge a raíz de todos estos estudios, en el cual se hace un cambio en los reglamentos, se incorpora médicos externos, porque también decían, no, es que los médicos son del NFL y minimizan el cuadro. Ya hay un protocolo de conmociones cerebrales. Antes era común que el jugador sufriera una conmoción y ahí seguía jugando, o sea, pues no sabían ni en qué día estaba, pero ahí seguía jugando, ¿no? Como si nada. Que se evaluara sobre todo de manera regular a los jugadores, se promueva la educación. Suena feo, pero anteriormente inclusive se les daba estímulos a la defensiva, por ejemplo, de lesionar. Hubo un caso muy sonado con los Santos de Nueva Orleans, en el cual de pronto a la defensiva se les daban estímulos, sobre todo de carácter monetario, para lesionar a otros jugadores. Entonces era algo difícil. Se creó el puesto de director médico de salud
entre otras que se han visto, ¿no? También, por ejemplo, modificar en el caso de los niños, no promover el juego de fútbol americano, sino el flag, ¿no? Que sería como esa solución más recomendable para no exponer a pequeños a estos golpes desde chicos, porque pues sí, si ven la película, pues tantos golpes que se daban, ¿no? Para su edad. Entonces, en este caso, cambio de reglas. Va a haber dos puntos de vista. Ahí va a decir, ay, pero pues es que le quita el sabor al juego. Y va a haber quien dice, no, es que sí son necesarias. El primer cambio que hubo fuerte fue se prohíbe el casco a casco, que de hecho sería de las mayores causas de lesión. Actualmente, si ustedes ven el fútbol americano y se percatan que un jugador, sea defensivo o ofensivo, agarra otro casco contra casco, automáticamente es una penalización. En el americano la mayor penalización es de 15 yardas para arriba. Y también se le puede ya al jugador, al que comete la falta, si reincide, se le puede ya expulsar de varios juegos, se le puede prohibir que esté en varios juegos, ¿no? De cierta manera. El siguiente fue prohibir el contacto con el casco del jugador indefenso. Yo recibo el balón y era muy común golpear con la hombrera, ¿no? También con el mismo casco, y el jugador venía y pum, te agarraba, pues, te noqueaban, ¿no? Porque pues no la veías venir, ¿no? También otra de las ayudas que se hicieron fue mover la línea del kickoff. El kickoff es cuando de pronto uno va a despejar de inicio, ya sea porque va a empezar el juego, empieza el juego como tal, o también cuando un equipo acaba de anotar. Entonces, el kickoff originalmente era de la yarda 30 y se mueve a la yarda 35, con la finalidad de que si a ustedes les gusta el americano, cada vez ya no hay tantos despejes. Otra modalidad para no exponer a los jugadores a recibir lesiones, ¿no? También está prohibidísimo que yo golpee con la parte superior, así como carnero, con la parte superior del casco. Y también se han cambiado los tiempos, pero es algo ilógico. Se cambió el tiempo de bajar el tiempo extra a 10 minutos en pretemporada y en temporada regular. Pero, también dices, es lo ilógico porque antes en los tiempos extra ganaba el primero que anotaba y ahorita no. Tienes una oportunidad, si lanzas una patada, le puedes dar chance al otro y entonces así como, entonces quieres que se alargue o se acorte, pero bueno. De hecho, debe haber un equipo alrededor del jugador y no solamente en el aspecto de la salud, sino también en el aspecto financiero, aspecto de contabilidad, etc. Pero al abarcar el aspecto de salud, tenemos que proteger la nutrición de nuestro jugador. El aspecto psicológico es fundamental, sobre todo, ¿por qué? Porque hay riesgo de que la persona tenga problemas en lo que es en el consumo de sustancias y otros malos hábitos de estilo de vida. También tener pendiente lo que es la rehabilitación del jugador y aquí juega un papel fundamental, neurología y psiquiatría. De hecho, actualmente cada vez son más comunes lo que es el papel del psiquiatra y psicólogo deportivo. En Estados Unidos ya todos los equipos tienen un psicólogo y un psiquiatra deportivo. Acá en México está medio difícil, ¿no? Si de pronto apenas si tienen estadio algunos equipos, pero bueno, entonces ojalá y se logre porque es proteger al jugador. El deporte es muy agradable. A mí me encanta ver deportes porque pues prefiero ver la noticia deportiva, te enojas sí, que ver otras noticias, pero también te entretienen. O sea, son personas que sí se les paga bien, algunos de ellos, pero al final de cuentas es un entretenimiento. De hecho, el ir al americano dicen que es como ir a las luchas, ¿no? Gritas, desfogas todo el estrés, dices grosería y media, ¿no? Estás ahí en el argüende, el echarte el trago. Pero es una parte necesaria, ¿no? Ahorita con lo del COVID, el confinamiento, sí, uno se tiene que adaptar, pero de pronto es como dices, ay, ¿y los deportes dónde quedan? Pero bueno, yo no soy de la idea que ahorita estuviera la gente en los estadios, yo no soy de esa idea, ¿no? O sea, pero bueno, cada quien. Vamos a ver que se han dado millones de dólares, sobre todo para crear comités científicos, para hacer lo que es un Instituto Nacional de la Salud en pro del jugador, simposios acerca de lo que es la repercusión de las lesiones traumáticas cerebrales, el apoyo a investigación y sobre todo se está haciendo un trabajo en conjunto con otros deportes profesionales. Y algo importante, hay otra población que se está estudiando, que uno no pensaría en ella, los excombatientes de la guerra, aquellos excombatientes que han estado expuestos a lo que son detonaciones, esta onda expansiva, ¡pum!, ¿qué impacto tiene sobre todo a nivel cerebral? Porque es un trauma a final de cuentas, ¿no? También es otra población que se ha estado ayudando.
Pero, a pesar de los cambios, va a persistir la controversia acerca de la información oculta y los cambios que van a resultar insuficientes. O sea, a final de cuentas, el americano va a tener que cambiar. A mí me agrada el fútbol americano, lo disfruto, o sea, es muy buen deporte, no nada más por los golpes, sino que es táctica, es estrategia, pero tiene que cambiar. No me agrada la idea, porque pues yo estoy acostumbrado a algo que era de los golpes, y si era como, ¡ay, qué golpe dio!, ¿no? Hasta se bota el casco por allá, ¿no? Pero a la larga va a tenerse que modificar por bienestar de quien lo practica. O la otra, que es lo que ya están proponiendo, es poner señales, advertencias de vamos a hacer un contrato y que tú firmas bajo tu responsabilidad, que tú sabes de las consecuencias a la larga que conlleva la práctica de esto. Cada vez es más sonado casos de jugadores que se retiran a temprana edad, en 28, 30 años, y en parte es porque no quieren lesionar su cuerpo, no llegar a los 35 totalmente lesionado de articulaciones, pero sobre todo por el miedo que pueda haber alguna lesión a nivel cerebral. Un caso muy sonado es el de Joe Thomas, uno de los mejores hombres de línea, yo creo que el mejor jugador de la Cleveland actual. Ojalá llegue al Salón de la Fama, muy buen ofensivo, pero él jugó 12 años, es una persona creo que de mi edad, no les voy a decir mi edad, mejor véanlo ahí porque si no me quemo, pero ya lo vemos y él dijo, yo ya no juego, físicamente puedo seguir, pero ya estoy teniendo problemas de memoria, ya estoy teniendo problemas al hablar, y que inclusive actualmente ustedes ven a este jugador, se ve muy bien, o sea, le asentó muy bien el retiro, ¿no? O sea, se ve más en forma, él promulga lo que es un cambio en su estilo de vida, él reconoce que dejar el americano fue algo gratificante tanto para él como para su familia, y él físicamente se ve mejor, y es algo ilógico, porque dices, bueno, él está en un deporte, y ahora ya que cambió totalmente este deporte, ya que cambió su dieta, ya que cambió sus rutinas, ya se podría decir que es como otro hombre, ¿no? Sí va a haber repercusiones a la larga, quién sabe, no sabemos a futuro, y ahorita lo que se quiere hacer son evaluaciones neuropsicológicas periódicas para lo que son jugadores de americano o de mínimo exjugadores, ¿no? Y estar más al pendiente de ellos y que no pasen casos como el de Mike Webster, ¿no? U otros casos como el de Junior Show, que de pronto es como, ¿pero qué pasó, no? Y se van más por el lado del amarillismo en vez de lo que pudiera haber, ¿no? Entonces, sabemos que a largo plazo todavía falta mucho por dilucidar lo que está sucediendo en los exjugadores de fútbol americano y actuales jugadores. Actualmente se están haciendo muchos estudios de neuroimagen funcional, se están buscando biomarcadores que me ayuden a detectar casos de manera oportuna, pero a la larga el diagnóstico confirmatorio va a ser post-mortem, como ya lo hemos hablado. Entonces, aquí tenemos algo importante. Es una comparativa entre el New York Times y el ESPN sobre, por año, cuántos artículos son relacionados a la encefalopatía traumática crónica y la NFL. Entonces, como vamos a ver, el número es muy alarmante con lo que es el New York Times, y en ESPN como más calladitos. Y no, a mí me agrada ESPN, ¿no? Pero pues ahí sí es como un poco el descuido de su parte, ¿no? Y tenemos por décadas, se ve la abismal diferencia entre una y otra. Actualmente pues ya empieza a ver esto de la ciencia del deporte, donde se busca estimar cuáles son las consecuencias de la práctica de algunos deportes, entre ellas el fútbol americano, pero todavía falta más. Inclusive si ustedes lo revisan, ahorita se hizo una serie documental muy buena sobre lo que es encefalopatía traumática crónica, insuficiente, pero buena, y no se habla tanto, se habla más como por ejemplo del Proyecto 11, ¿no? Que es esta serie que revisa la recuperación de Alex Smith de 2 años, de a punto de perder la pierna y que ahorita acaba de jugar contra los Carneros, solamente en América dicen, pues no entiendes, pero bueno. Entonces, para finalizar, ¿qué vemos? Super Bowl, la NFL pues es un negocio, ¿no? Si agarramos los programas más vistos en la historia televisiva norteamericana, el Super Bowl va a entrar ahí del cajón, todos están al pendiente, aunque no me guste el americano, para comer, ver los anuncios, e inclusive el Super Bowl se equipara a la final de la Copa Mundial, tan fuerte. Entonces es mucho el impacto, es mucho el dinero, y no es sencillo. Se sabe que cuando ya se entre más de lleno esto que ya se empezó, es un impacto negativo para la NFL y se está promulgando cambios. Va a haber personas que no les agrade porque el americano no se juega así. Lo más probable es que cambie, no sabemos.
por el bienestar del jugador, ojalá y sí. Actualmente, por ejemplo, si yo sufro una contusión en el campo, ya no me permiten regresar. E inclusive el protocolo maneja que debe ser valorado por un neurólogo externo, no del equipo, que ay, todo está bien, ¿no? Y que depende de la evolución, el jugador no necesariamente regresa al siguiente juego. Puede tomar más tiempo de acuerdo a su recuperación y la valoración del neurólogo externo. Entonces, sí es como más darle este papel de protección al jugador, porque a final de cuentas ellos son quienes ganan para los otros y al final se quedan solos. De hecho, hay series como la de Broke, ¿no? En la cual te hablan de todo el despilfarro que tienen los exjugadores de millones, pues ahora están en la calle, ¿no? Pero los cambios se dieron de manera forzada. No es algo que agrade comentar, ¿no? El ver estas consecuencias sí duele de pronto, pues en el caso de uno que le gusta, que desde chico lo vea con su padre, el ver que el americano pues va a cambiar, ¿no? O sea, pero es por seguridad a final de cuentas. Si yo tuviera, si mi hija me dice, ¿quieres jugar americano? No, estás pero mal, ¿no? A mí me decían, ¿quieres jugar americano? No, yo de pateador, gracias, ¿no? Nada más pateo el balón, ¿sí? De que golpes, ¿no? Pero bueno, entonces, como dicen, a final de cuentas, pues allá en la nación vecina, pues ya le robó plaza a las deidades, ¿no? Para el domingo. El domingo ya es para Dios y para el americano, dicen. Pero bueno, entonces, para mí fue un placer. Muchas gracias por el estar con ustedes. Excelente. Bueno, vamos a dar el tiempo de preguntas y respuestas. Por medio del chat pueden realizar sus preguntas. Estaremos aquí pendientes. Excelente. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué evaluaciones psicológicas periódicas haría? Muy buena pregunta. En este caso, primero, de manera periódica se recomiendan en promedio mínimo cada mes, bueno, mínimo cada 6 meses o cada mes, ¿no? En este caso, sí le debo la información, puesto que no es mi área la neuropsicología. Déjeme revisarlo y si deja sus datos yo le averiguo para no andar errando la respuesta. ¿Hay algún estudio que nos oriente a un diagnóstico temprano o de momento es pensar en dicho diagnóstico por clínica? Es muy buena pregunta, ¿eh? De hecho, esa sí es importante porque aquí en clínica sí va a variar debido a que se mimetiza con otras enfermedades. De hecho, por clínica sí es difícil porque, ojo, yo les dije, el diagnóstico no es clínico, es neuropatológico. Entonces, se puede dar una presunción diagnóstica. Solamente se confirma ya con los hallazgos neuropatológicos. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque sí se ha descrito que muchos de los pacientes con ETC originalmente fueron descritos como Alzheimer o Parkinson. Entonces, realmente por clínica sí está difícil. Y ahora con los deportistas contagiados con COVID-19 y los traumas encefálicos, ¿se están haciendo estudios mayores y más reglas en el deporte? Yo pensaría que sí, pero no, realmente no. Lo que está pasando con el COVID son más que nada protocolos para evitar la propagación, pero aquí sí voy a dar a lo mejor una postura. A mí me encanta el americano, pero yo estoy molesto y para compartir mi enojo, porque a final de cuentas, yo le voy a los Titanes de Tennessee. Ojo, el equipo que fue visto con problemas de COVID. Tan sencillo, pam, no juegan. Ah, no, pues sí, juegan y con gente, háganme el favor, ayer, sí ganaron, qué padre, y ahí va la gente al estadio. Entonces, realmente deberían de aprender de otros deportes como el básquetbol. Básquetbol, cuando yo escuché lo que iban a hacer, dije, ay, no, pero fue muy buena esa opción de la burbuja. Vas para adentro, reducimos, hacemos todo más optimizado y nadie entra, nadie sale. Si te da positivo, vas para afuera. Si tú traes positivo, ni te acerques, tienes que estar 14 días separado, ¿no? Entonces, en el americano deberían de aprender. Problema el dinero, ¿no? Es el problema. Pero lo que es COVID es más que nada para evitar propagación, no tanto con CT o ETC. ¿Cómo se abordaría al paciente? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes ya con un deterioro neurocognitivo, lo primero es, debe haber un equipo multidisciplinario, ¿no? Se recomienda lo que es la atención de neuropsicología y la atención del área de neurología, o también, dependiendo del paciente, puede ser geriatría y también incluiría a psiquiatría si hay un predominio de síntomas de carácter conductual. En este caso, por ejemplo, se hace un trabajo multidisciplinario donde sí se síntomas y sobre todo ayuda bastante el papel de neuropsicología para ver qué tanto está el deterioro y ojo, y se hace un protocolo, no nada más es, ay, ya me ven y ya, sino se piden estudios de laboratorio, se piden estudios de gabinete para detectar las complicaciones del cuadro. O sea, es un trabajo en conjunto, no es que nada más voy al psiquiatra, no es que nada más voy con el neurólogo, sino se trabaja en conjunto. Excelente. Con esta última pregunta y respuesta,
Terminamos. Agradecemos la participación del doctor Héctor Manuel Paredes por su ponencia y los invitamos a conectarse el próximo lunes en el horario de 12:30 por medio de nuestra plataforma Zoom. Para mayor información, mismos correos al área de enseñanza @hcmt.org.mx. Les recordamos la siguiente conferencia, Sana Convivencia en Casa ante la Nueva Normalidad, impartida por las psicólogas Emma Alejandra Mateos Flores y la psicóloga Joana Aide Peralta Vázquez. Excelente tarde.